Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de este jueves a las 8:45. Hoy con Paola Hurtado les vamos a compartir un tema bastante más complejo, técnico, estadístico, pero vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo de explicar un poco esto. Paola, buenas noches. Buenas noches, Kike. Nos acompañan hoy también acá tres analistas. Nos acompañan Rubén Darío Narciso, quien es gerente del Instituto Nacional de Estadística. Nos acompaña Canton Lee, economista, analista y catedrático universitario. Y Carlos Mendoza, quien es analista de datos de Diálogos GT. Bienvenidos. Gracias. Gracias por acompañarnos, Paola. Gracias, Kike. La encuesta nacional de condiciones de vida empieza ya a ser un tema de discusión. Se ha presentado hoy con resultados del 2014. Está acá el representante del INE y dos con quienes vamos a compartir estos resultados. Las dos grandes cifras que no por demás son preocupantes es la cantidad de pobres en Guatemala. Hay gente que vive en pobreza extrema. Casi un cuarto de la población vive con 16 quetzales al día, o sea, 480 quetzales al mes. Y el 60% de la población casi vive en pobreza. Esto es con 28 quetzales diarios. Partamos de esos resultados con la discusión. El representante del INE que nos explique estos resultados, de dónde se obtienen y cuál es la comparación que ustedes plantean en comparación con el año 2006, que es el último referente para medir la encuesta nueva. Bueno, buenas noches, gracias por la oportunidad. La encuesta de condiciones de vida inició a llevarse a cabo en Guatemala en el año 2000. Esto tiene como fondo los objetivos de desarrollo del milenio. Recordemos que el objetivo número 1 en el objetivo de desarrollo del milenio fue eliminar la pobreza en el mundo. Y el objetivo 1 tiene una meta específica: reducir a la mitad el porcentaje de pobres extremos que existían en el año de referencia. En este caso, para Guatemala, el año de referencia es el año 2000. La meta que en ese momento fue entonces reducir la pobreza y la pobreza extrema en la mitad. Ese era el objetivo que todo el mundo, a través de Naciones Unidas, se trazó en ese momento. Entonces, Guatemala no tenía un instrumento estadístico para medir pobreza. En el año 2000 se inicia el primer ejercicio acompañados por el Banco Mundial, que es la organización mundial que tiene relación con este dato. El día de hoy, por ejemplo, tuvimos presencia y apoyo técnico del Banco Mundial, y es un técnico que ha hecho estos ejercicios no solamente en Guatemala, sino que en América Latina, en África y en otros países. Pero esa medición, Narciso, nos está reflejando que somos más pobres que en el último, que hace 10 años. Sí, digamos, la medición del año 2000 era que el 56% de la población era pobre, en el 2006 el 51.2% y en el año 2014 59.3% de la población en pobreza. Ese es el dato que refleja el día de hoy la encuesta de condiciones de vida. Ahora, hay un dilema en cuanto empezamos a hablar de temas de pobreza, porque cada país lo mide un poco distinto, pero hay ocasiones que incluso dentro de las mismas mediciones, dentro del país, varían las condiciones o las cosas que estamos midiendo de un periodo a otro. Solo aclaremos esa parte antes de pasar con nuestros analistas. Estamos comparando peras con peras en estas estadísticas. Efectivamente, en este momento hemos presentado datos de 3 encuestas que tenemos la certeza desde el punto de vista de la muestra, del cuestionario, de la generación de indicadores, que son comparables estadísticamente. Entonces, estos 3 datos son comparables desde el punto de vista estadístico. Por ejemplo, la pobreza, hay una multiplicidad de formas de medirla. Guatemala adoptó una metodología para medirla de forma oficial. Y la misma en las tres. Estos 3 datos cumplen con esa metodología. Carlos, cuando vemos estas cifras, contigo hemos analizado muchísimas estadísticas de violencia homicida, estadísticas que tienen que ver con números muy fáciles de medir, porque son cosas muy concretas. En este tipo de cosas, ¿cómo evalúas tú estas cifras? ¿Cómo se compara la tabla? ¿Y qué nos dicen estos números? Sí, básicamente recordemos que estas son unas metodologías ya estandarizadas por el Banco Mundial y que las utiliza en todos los países. Así es. Y por lo tanto hay una gran experiencia en el tema de cuáles son los problemas metodológicos. Precisamente por esa razón, la encuesta de condiciones de vida del 2011 se dejó fuera de la comparación en el tiempo.
porque habían unas inconsistencias metodológicas a la hora de comparar. De hecho, eso se puede arreglar, se puede ajustar aplicando esta misma metodología a los datos del año 2011. Básicamente, como dijo Rubén, hay diversas formas de medir la pobreza. Algunos lo miden, por ejemplo, como el PNUD, el Índice de Desarrollo Humano, incorpora otros conceptos como ingreso per cápita, el nivel educativo, la esperanza de vida al nacer, indicadores de salud, educación e ingreso. En este caso, básicamente se está enfocando en el consumo, en una canasta de alimentos, por ejemplo, para definir la línea de extrema pobreza y una canasta ampliada para definir la línea de pobreza. Y lo que vemos, básicamente, ya vamos a entrar al tema de los resultados, pero es de que en los quintiles más pobres, es decir, en el 20% más pobre y en el 20% siguiente más pobre, el consumo se mantuvo básicamente estable. Y fue en el tercer quintil donde ya se empieza a ver que hubo una disminución en la capacidad de consumo de las familias. Y curiosamente fue en los quintiles superiores donde se ve más la disminución en el consumo de las familias. Usted mostraba en Twitter hace un momento el mapa de la distribución de la pobreza y hacía la pregunta, ¿qué significa esto? Las comunidades en el occidente, mayoritariamente indígenas, Alta Verapaz, que es el departamento más pobre del país con 83% de la pobreza, se ubican en ese oscuro del mapa. El centro del país es pobre, pero en comparación con nosotros no tanto. Y la costa sur pareciera en un color mediano. ¿Qué está viendo usted en estos resultados, Carlos? Sí, para los que conocemos la distribución geográfica de la población, inmediatamente empezamos a hacer correlaciones y vemos que... Este es el mapa del que estamos hablando. Sí, ese es el mapa de pobreza extrema, que es muy similar al de pobreza total, que incluye la extrema y la no extrema. Y lo que vemos ahí es que básicamente en los departamentos donde hay un mayor porcentaje de población que se autoidentifica como indígena, en esos departamentos hay una mayor incidencia, tanto de pobreza total como de pobreza extrema. Entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿por qué? ¿Verdad? Y empezamos a hacer inferencias y esto tiene raíces históricas muy profundas en Guatemala, una discriminación estructural en el país que puede explicar no solo en esta fotografía de la pobreza, sino a lo largo del tiempo, por qué en estos territorios donde hay mayoría de población indígena hay mayor incidencia de pobreza. Cuando vemos todo esto, Cantón, la lógica de lo que nos dicen los números es que se está deteriorando las condiciones o capacidad de consumo, principalmente en este caso, de los guatemaltecos. Pero cuando vemos los quintiles, como describía Carlos, se focaliza en ciertos sectores de la población en particular. ¿Qué nos dice eso con relación a las mediciones tradicionales de pobreza? Sí. Muy buenas noches a todos y todas y gracias por la invitación. Considero que lo que nos está indicando esta encuesta es que no podemos negar, como decía Carlos, que hay una pobreza marcada en el área indígena, pero se está reduciendo la brecha entre los pobres que son indígenas y los que no son indígenas. No estoy muy de acuerdo con la categoría de no indígena, pero eso es estadísticamente lo que está claro. Y otro aspecto es que si vamos a ver el nivel de pobreza, estamos y tenemos que pensar y repensar ese modelo de desarrollo que Guatemala tiene. Punto número 1. Y como estamos en el Día Internacional de los Derechos Humanos, creo que, por supuesto, todos me dirán, el derecho humano fundamental es el derecho a la vida. Pero también cuando uno lee la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice, salud es el equilibrio bio, psico y social. Ese equilibrio, con estos datos, con esta pobreza que tiene Guatemala, no puede conseguirse. Entonces quiere decir que muchas personas, como bien lo decía Carlos, en la parte de discriminación económica se sienten relegados y otros pues se sienten autorizados para hacerlo. Deberíamos de profundizar a buscar esa vía para fortalecer los derechos económicos, sociales y culturales. Es donde está la salud, la educación, y ahí entramos a los temas de cómo el ingreso es fundamental y también la igualdad. Pero ayúdennos a visualizar a ese pobre que refleja la encuesta. Alguien que gana
10.218 quetzales al año, 850 quetzales al mes, que está en este 60% de pobres guatemaltecos. ¿Qué es lo que puede consumir, Rubén? ¿A dónde le llega esa cantidad y qué nivel de vida es el que tiene? Dibújenos esa persona. Sí. Aquí es muy importante tener claro que este nivel de consumo no solamente es por ingreso, también se cuantifica cuánto las personas tienen de consumo por la producción propia. En Guatemala el 33% de la población económicamente activa trabaja en la agricultura y de ese 33% buena parte son agricultores de autoconsumo, que ellos producen sus alimentos y los comen. Entonces en la encuesta lo que se hace es, esta persona si consume hoy, por ejemplo, 3 libras de maíz y lo transforma en tortillas, ese consumo se anota y luego se cuantifica en quetzales. No solamente es de ingreso. Si fuera solamente por ingreso monetario, peor, la situación sería un poco diferente y aumentarían los niveles de pobreza, porque se cuantifica, repito, todo el tema de autoconsumo que se da en el país. Entonces, lo que se ve en la encuesta es claramente lo que ya se mencionó, que esta capacidad de lograr consumir las calorías mínimas que se requiere al día, que es la pobreza extrema, que es el dato que resulta el 23% de la población en el país, tiene un consumo que no le permite adquirir las calorías mínimas para poder alimentarse de una forma adecuada. Yo creo que hablando de los derechos y de la importancia del futuro y del desarrollo, aquí colocamos un dato que en el instituto nos pareció relevante colocarlo, que es la proporción de jóvenes, de menores de edad, que viven en un hogar pobre. Pero por la estructura poblacional, digamos, la estructura poblacional es una pirámide donde descansa fundamentalmente las personas de menor edad. Lo que se observa acá, digamos, en la página 15, si ustedes lo tienen en su informe, es que el 70% de los niños entre 0 y 9 años viven en un hogar pobre. Ese dato es mayor al promedio nacional, precisamente porque en un hogar hay más niños que adultos. Y de 10 a 17 años, los jóvenes adolescentes, el 65% de los jóvenes adolescentes viven en un país, en un hogar en pobreza. Entonces, esto permite también visualizar un poco mejor cómo afecta en forma diferente tanto a la población adulta como a los niños. Ahora, enfoquémonos ahora del otro lado. Esto ha sido un tema, de hecho se empezó a medir realmente desde el 2000 porque venía una inversión social, en principio, para combatir la pobreza, el tema de los objetivos de desarrollo del milenio y demás. ¿Qué dice eso de la inversión que se ha hecho hasta la fecha en los últimos 8 o 15 años con respecto a la pobreza? Considero que la inversión se ha hecho. Lo que sucede es que no hemos enfocado hacia dónde hay que hacerla. Yo diría otro dato adicional a lo que dijo Narciso, por la parte de la juventud. Este es un país altamente joven. 7 de cada 10 jóvenes de este país viven en condiciones de pobreza. ¿Dónde está esa inversión? Habría que, como lo dijeron en la presentación el día de hoy, que es una obligación o un aporte que la academia, los centros de investigación, los tanques de pensamiento, pues bueno, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, no solo únicamente la academia, sino que también las personas organizadas, los grupos organizados, tienen que medir y tienen que explicarse. Y yo diría que habría que reenfocar cómo se está dando esa inversión y el gasto. Por ejemplo, en la población guatemalteca y los sectores conservadores critican mucho la parte de la bolsa y la transferencia monetaria condicionada. Es cierto que no ha tenido la mejor metodología como sí ha sido, digamos, en Argentina o en otros lugares donde se ha puesto en marcha. Eso no quiere decir que no funcione. No ha funcionado por la metodología que hemos nosotros hecho, los guatemaltecos y guatemaltecas, porque no vamos a responsabilizar a los gobiernos, los dos gobiernos anteriores que fueron responsables, digamos, de la bolsa y la transferencia monetaria condicionada. Aunque tengo que aclarar que la bolsa existe en el MAGA desde el tiempo de Óscar Berché, en el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Pero la crítica vino a través de la transferencia monetaria y a la forma en cual se manejaba la bolsa en estos últimos dos gobiernos. Entonces, si podemos enfocar tanto la ayuda
aunque pues asistencialista, de la transferencia monetaria condicionada y otro tipo de ayudas, reenfocarla, podríamos salvar a esos jóvenes. Porque hay un tema que yo lo he discutido en algunas charlas, tal vez académicas, y que es duro y la población no lo ha tomado. Es un tema muy árido. Las personas en extrema pobreza es muy difícil que las podamos rescatar. Y eso es lo que los guatemaltecos, los partidos políticos, los académicos y los que creemos que este país debe salir adelante, tenemos que poner atención. Si cada vez hay más personas que están cayendo en extrema pobreza, la ayuda va a ser muy difícil para ellos. Carlos. A alguien en extrema pobreza, a un niño desnutrido, no se le puede dar alimento. Esa es una enfermedad, no se cura con alimento. Entonces, ese tema, unido el ingreso, el de salud y el kilocalórico, es algo que debemos de discutir para reenfocar los programas sociales. No deben de quitarse. Yo insto a la población a que piensen eso, tanto los sectores conservadores como los sectores Está bien hablar de liberales. lo que hay que hacer, pero de lo que se ha hecho, ¿es un fracaso la política contra la pobreza que han tenido los distintos gobiernos? Yo diría que este aumento de la incidencia de pobreza total y de pobreza extrema es un fracaso de toda la sociedad guatemalteca. No solamente de las políticas sociales, sino del modelo de desarrollo, entre comillas, que decimos tener. Pero yo quiero llamar la atención sobre precisamente los programas de transferencias condicionadas, porque como dije antes, donde disminuyó el consumo fue en los 2 quintiles de mayores ingresos, no en los 2 quintiles de mayor pobreza. Entonces, una hipótesis, porque el técnico del Banco Mundial nos dijo que ahorita en este momento está la fotografía. Ahora hay que empezar a hacer el análisis para ver la causalidad, qué explica eso. Pero una hipótesis que él hizo es, afectó a los 2 quintiles superiores, por ejemplo, porque la crisis financiera internacional afecta más a los que estamos conectados al mundo de la globalización, que somos esos 2 quintiles superiores. Y mi hipótesis podría ser que gracias a las transferencias condicionadas, los 2 quintiles inferiores no vieron reducido su consumo. Es una hipótesis que hay que poner a... Dentro de estos temas, cuando hablabas cabalmente del consumo y la producción propia, por ejemplo, solo el mercado del pollo, más de la mitad del mercado de consumo de pollo es de autogestión, de producción propia, el pollo de patio, el pollo vivo, todos esos términos que se utilizan. Esto lo que implica es que ese porcentaje de población que vive del pollo vivo y demás fue la que nos sufrió. La que sufrió fue la que estaba en los quintiles superiores a esas, que no está en función de sobrevivencia, sino que ya estaba en un nivel un poco superior a eso y que lo que gana no le alcanza para el consumo. Estamos correctos en esa, por lo que está diciendo Carlos ahora. Te lo pregunto porque el que está en los 2 quintiles inferiores que dice Carlos es el que está en sobrevivencia, el que siembra o su propio maíz o el que tiene animales de patio, ese tipo de mercado. Entonces quiere decir que el que sí consume adquiriendo, o sea, su capacidad adquisitiva ya no le alcanzó para lo que necesitaba, son los 2 quintiles superiores que estaba refiriéndose Carlos. Sí, solo una aclaración en ese sentido. Los 2 quintiles más bajos sí se vieron afectados y por eso fue que la pobreza extrema subió. Pero subió no porque se redujera su consumo, sino que porque la línea de pobreza se subió, debido fundamentalmente a que en los últimos años ha existido una variación de los precios de alimentos superior al promedio nacional. Esa es la razón por la cual la línea de pobreza extrema tiene un crecimiento. Es un problema de mercado de commodities. Tiene un crecimiento más acelerado que la línea de pobreza total. Pero tiene relación con tu argumento porque esas personas que están en el tercer quintil son precisamente las que utilizan su ingreso para pagar esos alimentos que según la metodología que explicaron subió casi 20% el costo de esa canasta. Entonces precisamente sus ingresos ya no podían... Pero también te afecta el que está en los quintiles de abajo en otro sentido. El alimento de ese animal de patio es concentrado, es maíz, es producto para el cerdo, para el pollo, para cualquier tipo de animal de patio. Tienen que salir a comprar ese producto para dárselo de comer al animal. Y al tener un problema con capacidad adquisitiva, se genera este dilema. Ahora, yo sé que estabas yendo más en la dirección de entonces, ¿qué hacemos? Pero si lo que estamos viendo es que la capacidad adquisitiva es la que se está quedando corta, especialmente en los quintiles 3 y 4, la solución, ¿por qué lado viene? ¿Viene por el lado de mejoras en los ingresos, en mejores oportunidades de capacidad adquisitiva, o viene en poder controlar los costos de los productos que están adquiriendo? Claro.
O una mezcla de ambos. A eso iba. Debe ser una amalgama de varias variables y situaciones, porque el país tiene tanta crisis que la mayoría dice, bueno, enfoquémonos en la educación. Y por eso cité la salud. La salud debe ser lo primordial. No es que estemos en contra de la educación, ni de la vivienda, ni del trabajo, pero si tenemos salud, que haya un buen sistema de salud público, no un sistema de salud privado, porque con estos datos, con más del 60% de la población guatemalteca que está en pobreza, un sistema de salud privado no funciona, ni siquiera para obtener ganancias. El otro tema es el tema de ingreso. Cuando hablamos de que debemos de reactivar nuestra economía, cuando vamos que la economía debe ser más potente, el tema empleo es clave. O sea, debemos ir enfocándonos al tema salud pública, pero también a la generación de empleo. Y dirán, bueno, algunos de la cúpula empresarial que platicamos en algún momento en una conferencia, bueno, la transferencia monetaria y la bolsa, eso no genera una fuente de empleo que dependiendo del lugar donde está, más o menos o en promedio estaremos hablando de 350,000 quetzales para crear una fuente de trabajo. Ya digamos, en una empresa grande estaremos hablando de 660,000 quetzales, en una chica de 70,000 quetzales. Bueno, para crear un empleo. Entonces, ese tema, el Estado debe participar y la empresa. Esas alianzas público-privadas, ahí deben de ponerse a funcionar. ¿En función de qué? En función de tener mejor salud, mejor empleo, para que esos niños y jóvenes sean realmente el futuro de Guatemala. Pero Carlos, ¿qué país estamos creando cuando 6 de cada 10 son pobres? O sea, yo no dejo de asombrarme. Hace unas semanas hablábamos del resultado de desnutrición crónica, también aquí con Quique. Es que 1/3 de los niños está desnutrido de forma crónica. Pero ahora lo que vemos es que 6% de los hogares, 60%, viven con esta cantidad de ingresos. ¿En qué nos ubica este país en este momento? Y yo le insisto, lo que usted decía, los programas sociales ni siquiera han sido constantes. El pago de la transferencia fue irregular en las 2 gestiones desde que ha existido y no hay ningún control que pueda demostrar para qué ha servido. O sea, tampoco podríamos achacarle a la falta o a la existencia de ellos. Sí, en efecto. Yo escribí la semana pasada de que somos uno de los países más desiguales del planeta y por eso no es casualidad que seamos uno de los países más violentos del planeta, porque esto tiene que ver con la búsqueda de estatus por otros medios, ya que nuestra sociedad no le permite a los individuos y a las familias ir mejorando su nivel de vida de forma lícita, de forma legal, como todos esperaríamos. Entonces hay una gran población de jóvenes hombres que tratan de subir en la jerarquía social por los medios que tengan disponibles, y si eso implica involucrarse en la criminalidad, lo van a hacer. Ahora, hay un dato interesante aquí respecto a esto de la desigualdad, porque la desigualdad en COVID aparece que disminuye, pero es una desigualdad de consumo también. Ese es de ingreso. Y lo que entiendo es que podría estar vinculada por eso ese mismo tema que hablaba de los quintiles, ¿verdad? No es que subieron los pobres, sino que bajaron los quintiles superiores, ¿verdad? Entonces, seguimos siendo de todas formas una sociedad muy desigual y eso tiene que ver con la violencia. Pero eso afecta también a todo el sistema productivo, porque los empresarios no van a tener gente capacitada con salud, educación, etcétera. Pero aquí donde viene este otro dilema, porque cuando planteabas hace un momento, entonces la inversión... No tiene niños bien nutridos. Claro, entonces si lográramos atraer inversión extranjera o incluso nacional que pusiera a trabajar su capital para generar empleos, no tiene capital humano que sea suficientemente sano, suficientemente nutrido y que esté suficientemente capacitado y entrenado para hacer tareas mucho más complejas que a las que hasta ahora hemos tenido. ¿Eso qué implica? El círculo vicioso se mantiene vigente, porque eso tampoco nos permite ampliar la base tributaria, que es el otro argumento, que no podemos subirle más impuestos a los que ya están pagando, sino que habría que ampliar la base tributaria. ¿Cómo ampliamos la base tributaria si el 60% de la población está bajo el nivel de pobreza, no le alcanza para comer? ¿Cómo le va a alcanzar para pagar impuestos? Ese es el dilema en el que estamos. Sí, yo creo que el tema impositivo en nuestro país, pues históricamente ha sido conflictivo, ¿no? Desde la colonia hasta nuestros días. Y vuelvo a decir, debe ser una amalgama, no solo la parte impositiva, sino que la presencia del Estado. La presencia del Estado en salud, en educación.
Cuando mencionaba el tema de desigualdad, sí, de punto 56 pasamos a punto 53 en el coeficiente de Gini. Pero a la parte de la desigualdad tenemos que agregar que podríamos haber avanzado un poco más en ese coeficiente, acercándonos a ser un poco más igualitarios. Si o por lo menos un poco menos desiguales. Un poco menos desiguales a el tema de prestar salud. Porque si lo vemos solo por el lado del ingreso, una persona puede tener esos 811.55, creo, 851.50 mensuales y está en la línea de pobreza. Pero si nosotros le garantizamos cierto nivel de salud, no estoy diciendo que tengamos una salud como en Suecia, ya, como en Estados Unidos o en Francia, no, le garantizamos ciertos niveles de salud y educación, ese ingreso está mezclado con la parte del acceso a la salud y a la educación. Entonces ahí logramos el tema de desigualdad que no venga solo por el lado de los ingresos, sino que también por el lado de que funcione un Estado en el siglo XXI, el cual pues debe garantizar a todas y todos, a los empresarios. Un empresario que quiera poner tecnología de punta en este país, ya sea nacional o extranjero, tendrá muchas probabilidades de fracaso. Veamos el tema que se dio en las facultades de ingeniería. ¿Por qué Microsoft está en Costa Rica? Es cierto, Microsoft es una maquila de tecnología, pero es una maquila. ¿Pero por qué Costa Rica? No había suficientes ingenieros en sistemas ni eléctricos. La consultoría que hicieron 3 personas arrojó uno de los datos, lo que tú mencionas, Quique, el número de ingenieros en sistemas y electrónicos que no había en este país. El nivel de salud, ¿verdad? Y un tercero no recuerdo en este momento, pero esos fueron los 2 fundamentales. Entonces Microsoft dijo, bueno, Costa Rica. ¿Pero por qué? Porque hay una mezcla en Costa Rica, y lo pongo porque es el más cercano, ¿no? Es centroamericano, nuestro hermano centroamericano, entre el ingreso, entre el acceso a la salud y la educación. Usted hablaba de los extremadamente pobres. Yo quisiera preguntarles a los otros 2 panelistas, ¿qué acciones se pueden? Usted planteaba que ya no se pueden salvar. Quisiera saber si ustedes coinciden con ellos y qué acciones se pueden prever para este cuarto de la población. Bueno, digamos, yo como representante de una institución de gobierno que tiene una función en específico, no me corresponde en este momento, digamos, dar respuesta a esa interrogante. Yo tal vez quisiera mencionar un poco, digamos, de una estadística recién que hemos publicado en un instituto de estadísticas universitarias. Hace poco tiempo, Guatemala no sabía cuántas personas se graduaban en la universidad, solamente la Universidad de San Carlos, que es la única que daba datos. Ahora ya tenemos información agrupada de universidades privadas, lo publicamos hace 2 meses aproximadamente, y resulta un dato interesante: el 68% de los graduados en universidades en Guatemala salen de ciencias sociales, muy pocos en el área técnica, en el área científica. Digamos, solamente para Qué buen agregar. dato, da para otro programa. Aunque mis estudiantes en la universidad hicieron un análisis de si había un descalce entre oferta y demanda de profesionales, y entrevistando a los empresarios que reclutan, pareciera que ellos están demandando eso que se está ofreciendo en las universidades. Habría que estudiarlo un poco más, pero quería responder a la pregunta que Rubén no puede responder, y es que en Guatemala hemos tenido un año muy intenso en la lucha contra la corrupción, ¿sí? Y ahora llegó al poder como presidente electo alguien que se ofreció como alguien que no es corrupto ni ladrón, pero ese es un mínimo ético al cual todos deberían comprometerse. A partir de ahí, nosotros necesitamos exigir liderazgo político con capacidad técnica, con visión de largo plazo y sobre todo con visión de Estado, que es lo que tú mencionabas. Claro. ¿Por qué? Porque en las sociedades modernas no se puede vivir solo con el mercado. El mercado y el Estado se complementan, y eso es lo que pareciera que en Guatemala no terminamos de entender. O sea, ha venido una corriente ideológica durante muchos años tratando de minimizar al Estado. Entonces, esto es justamente un tema de vulnerabilidad de la población, y el mercado no garantiza seguridad a las personas vulnerables. Eso lo hace el Estado, y por eso es que hay que fortalecerlo. Y una forma de fortalecerlo es la vía fiscal. La vía fiscal, ahora aquí tenemos otra dinámica. Bueno, Keynes decía además que en el largo plazo todos estamos muertos. Pero en el largo plazo llevamos 20 años con este dilema, estudiándolo, invirtiéndole
hemos invertido más los últimos 15 años que lo que se había hecho antes en combatir estos temas. Pero el tema será que no hemos invertido lo suficiente y en las cosas adecuadas, como decías tú hace un momento, para poder de verdad marcar una diferencia. Los presupuestos se han mantenido estadísticamente al mismo nivel del Producto Interno Bruto los últimos 15 años consecutivos. No tenemos más inversión con relación a la riqueza del país. Tenemos igual o incluso este es el presupuesto del 2016 con menos inversión con relación al PIB de los últimos 20 años. Sí. Eso no está mejorando. No, indudablemente no. Pero vuelvo, tal vez ahí había que hacer ese equilibrio. Solo unos 5 segundos por el tema universitario que mencionó aquí el IC. Cuando en esos datos sale el gran porcentaje de ciencias sociales, solo para... habría que desagregar algunas cosas en esa información, porque ahora el ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas de San Carlos es la facultad con más estudiantes que la Universidad Rafael Landívar junta, toda la universidad, solo la Facultad de Económicas, es la más grande de toda Centroamérica. Entonces creo que el área económica está dentro de las ciencias sociales. Eso podría hacer que tengamos que desagregar algún dato para poder ver realmente cómo está distribuido el universitario en Guatemala, y otros temas correlativos a la parte de económicas que es importante. Como bien decía la licenciada, un programa más. Programa, eso es verdad. Pero ese tema de que, bueno, hemos invertido lo suficiente, todos dirán, no lo hemos hecho. Yo tengo una perspectiva. En salud hemos invertido mucho más que algunos países del Caribe y de Latinoamérica. En el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, no el sistema de salud. Yo diría que esa parte del equilibrio entre el Estado y el mercado, en la cual el gobernante o los gobernantes o el partido en el gobierno demuestra que está haciendo las cosas de manera transparente, y cuando la cabeza está haciendo las cosas de manera transparente y no está cayendo en ese caldo de cultivo de la corrupción, las demás personas, estoy completamente seguro que la mayoría de guatemaltecos, que la mayoría, pues creo que son honrados, y que por lo menos tienen buenos sentimientos, optarían por ese trabajo tesonero y no entrar en ese caldo de cultivo de la corrupción. Pero para eso sí es importante el tema de pobreza, porque cuando digo caldo de cultivo, la pobreza es el caldo de cultivo de la economía gris. Claro. La pobreza es el caldo de cultivo de la corrupción. La pobreza es el caldo de cultivo de la mayoría de males que tenemos en Guatemala. Nosotros quería con Juan Carlos para que nos lea los comentarios de las redes sociales, pero hay una cosa clara. La población ya ni siquiera está en nivel de sobrevivencia. Muchos ahora dicen que está en nivel de subvivencia. Y eso es parte de lo que estamos viendo reflejado en estas estadísticas. Como dice Paula, aquí daría para muchísimos más. Sí. Programas, para mucho análisis con Adrián Zapata en las 10 p.m. Tema de desarrollo urbano, desarrollo rural. Va a salir seguramente en esa discusión con Adrián. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a los tres. Yo con don Juan Carlos Sandoval. Gracias, Quique. Vámonos a las redes. Estamos con Incremento Pobreza como nuestro hashtag de la noche. Desde ya lo estamos usando. El profesor Nicolás Birsi tuitea con nosotros. 60% de hogares, ¿o es el porcentaje de la población bajo la nueva línea de pobreza? Es la consulta que hace el profesor Birsi. El exministro Velázquez nos dice, urge triplicar esfuerzos para reducir pobreza, crear empleos en área rural e implementar proyectos productivos. García Gutiérrez nos plantea para iniciar, pero debe ir de la mano de la educación, ya que si no el desarrollo nunca llega, creo que refiriéndose al tema de la salud, y luego pues ya complementarlo con el tema de educación. Javier, ¿cómo traer inversión si no hay capital humano, hay barreras de entrada, no hay infraestructura? Nos dicen también, Luis Miguel Reyes, en parte, pero no resuelve la situación de bajo ingreso en desarrollo integral. Esto es solo un elemento. Es parte de los muchísimos mensajes que tenemos esta noche con nuestro hashtag de hoy, que es Incremento Pobreza. Ese será el que estaremos usando en el análisis a las 10 p.m. junto con Quique y Adrián Zapata. Quédese con nosotros. Estamos a las 8:45.